A Eduardo Caero, que es ingeniero electromecánico y que conoce el tema. Además, hizo un análisis de lo que está pasando con el combustible. Ingeniero, le agradezco mucho por este contacto. Y yo le consulto, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué pasa en verdad? ¿Por qué estos problemas? ¿Es cierto que el hecho de que los tanques, los almacenes, si están todavía con algo de la gasolina antigua, pueda contaminar la gasolina nueva que está llegando? Bueno, da pena escuchar esas explicaciones. O sea, quizá el gobierno podría haber invertido unos pesos en buscar una excusa un poco más creíble. 3 meses y ahora se dan cuenta que había que limpiar los tanques. O sea, no va por ahí. Tratemos, si vamos a mentir, hagamos un esfuerzo en que la mentira sea un poco más sensata. Entonces, creo que, y las explicaciones que sale el ministro, que comparando con la cocina, con el aceite, o sea, da pena. Realmente yo veo todavía con mucha esperanza los cambios que está haciendo el gobierno y demás, pero estas señales no ayudan mucho, son definitivamente para atrás. Pero bueno, vamos a lo técnico, porque con lo político no vamos a hacer nada. Vamos a lo técnico, ¿qué puede estar pasando? Y siempre hay que tratar de entender las cosas desde la evidencia y desde los antecedentes. Nuestra gasolina, a ver, ¿Bolivia produce gasolina? Sí, produce gasolina. ¿Dónde se produce? En la refinería. ¿Con crudo que probablemente saquemos? Sí, pero que el volumen es bajo. Muy bien. Entonces eso hace que necesitemos importar además otra gasolina, ¿ya? A partir de ahí tenemos, digamos, 2 fuentes de gasolina, una que es la propia y otra que es la importada. Luego se mezcla con el alcohol, con el etanol, para finalmente entregar, en teoría, hacia los surtidores y de los surtidores a los vehículos. Pero aquí comienza el problema. La gasolina tiene de base ciertas características, ciertas particularidades, barnices, tiene cierto tipo de aceite, tiene cosas adentro, es un elemento, es una química orgánica, es un elemento, es un combustible fósil, entonces tiene sus peculiaridades. ¿Cómo funciona el tema con el alcohol? Porque he escuchado varias versiones que dicen que el alcohol, que el etanol, que los empresarios que quieren favorecer, a ver, y muchos otros ya lo han aclarado, Brasil utiliza 30% de alcohol y no están colapsando el parque automotor. Las fallas han empezado hace un par de semanas, un poco más, casualmente. Las fallas empiezan casualmente después de que la impresión del combustible bueno empieza. O sea, hay que analizar todos los antecedentes. Y ahora, ¿cómo se mezcla el etanol con la gasolina? Hace un tiempo atrás tuve una entrevista y la interrogante mía era eso. O sea, yo estuve en la oportunidad de ver de cerca cómo es el proceso. Espero que hoy haya cambiado. Pero en ese tiempo el proceso era bastante básico. Es decir, por un lado una manguera con alcohol y por el otro lado otra manguera con gasolina sobre el sistema que va al surtidor. Entonces es imposible tener una mezcla homogénea en ese sentido. ¿Por qué? Porque se bate en la medida que se mueve el camión. Entonces partamos de ahí. Nace mal nuestra mezcla. ¿Y cómo sabemos si tiene 8, 10, 12%? Sí, ¿por qué? Porque le estoy poniendo 12 volúmenes de uno y el resto del otro, pero eso no me garantiza que la mezcla sea en esa proporción. Entonces ahí ya hay un error que no se lo esclarece. ¿Se puede solucionar? Por supuesto que se puede solucionar. ¿Cómo se puede solucionar? Hasta ahorita sigue siendo un interrogante. Pero bueno, sigamos. Entonces partimos de que ya se está haciendo mal la mezcla del etanol. Es el último paso que va con el etanol. Ahora, vi otro informe que dice que encontraron residuos de manganeso. El manganeso no nace en la gasolina, porque el manganeso es un metal, ¿ya? Es química inorgánica. Entonces no puede ser que aparezca manganeso en la gasolina. Alguien tiene que haber puesto ese manganeso. Ahora, ¿qué es el manganeso? El manganeso es un elemento que es el octanaje de la gasolina. Antes se utilizaba plomo, y luego se vio que era menos nocivo utilizar manganeso. Y aquí viene, digamos, un poquito para tratar de entender qué creo yo que ha pasado. Han intentado comprar una gasolina de mejor calidad, probablemente
con un aditivo más fuerte, o no sé, con una concentración más alta de manganeso, pero no han podido controlar exactamente el proceso. Si a una gasolina base se le echa manganeso, va a tener ciertas reacciones y va a tener ciertas características la gasolina. Si es una gasolina base de mala calidad más manganeso, es probable que esa gasolina tienda a ser un poco más inestable. Y esa inestabilidad en la mezcla y tiende a ser también proporcional o relacionada con la temperatura ambiente del lugar. Quizás por eso se ven más casos en los climas cálidos que en los climas fríos. Consultando con algunos colegas, algunos amigos, en La Paz creo que hay 2 o 3 casos, en Santa Cruz hay 200 o 300 casos, entonces algo tiene que ver la temperatura ambiente con la estabilidad de esa misma. Entonces, entendamos un poquito más. Ya, viene una gasolina, creo yo, aditivada, con mayor octanaje posiblemente, y finalmente se la mezcla con el etanol. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Creo que lo que pasa es que viene la gasolina aditivada, que tiene mayor octanaje, que por eso al principio la hemos sentido buena, porque evidentemente todos, ni bien subió, decíamos, esta gasolina está mejor, evidentemente, tenía algo más, pero también se la estaba mezclando con alcohol. Pero esa mezcla no es controlada, no es nada. Entonces, lo que yo creo que en ese proceso, el conjunto de cosas produce una sustancia totalmente inestable, que al momento de pulverizar, genera estas breas, genera estos depósitos, que son los que están trancando las válvulas. Entonces, asumamos que el gobierno ha querido hacer algo bueno, ha querido traer una mejor gasolina, pero no ha podido controlar a cabalidad todo el proceso. Entonces, puede ser que el problema esté por ahí, que haya una situación de una mezcla que está siendo muy inestable y que al llegar al motor ya se manifiesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los motores? No son todos los motores los que fallan, son ciertos tipos de motores. Han empezado las motos. Normalmente las motos utilizan, o en la mayoría de casos, un sistema de carburador. Particularmente me tocó ver distintos daños en motores que van desde inyectores, desde sistemas de admisión, pero el más recurrente y el más característico es que se forma una especie de brea o de sustancia alquitranada que obstruye válvulas de admisión. Todo el mundo habla de carbonilla. Carbonilla es un efecto de la combustión. Y si este problema se está dando en las válvulas de admisión, no puede pues formarse carbonilla en la admisión. Se forma carbonilla, sí, por el venteo positivo al cárter. Hay situaciones que forman, pero no en esas proporciones. La carbonilla es normal y tiene mucho que ver con el régimen de uso. En plantas industriales donde un motor está trabajando al 60, 50%, se va a formar carbonilla que después se tiene que solucionar mediante intervención. Entonces, tiene que ver con el uso. Por ahí escuchaba que algunos decían, sí, que hay que acelerar el motor. Sí, hay que hacer que el motor se acelere para que él ventee, si se quiere, todas esas impurezas. Un motor funciona con aire. Las personas funcionamos con aire. ¿Y cuándo funcionamos más o cuándo funcionamos mejor? Cuando hacemos ejercicio, y eso nos obliga a respirar más fuerte. Pasa lo mismo con las máquinas. Necesitan de vez en cuando tener una sobreventilación, si se quiere, para entenderlo. Entonces, volviendo al tema de la gasolina, es posible que hayan querido traer una gasolina de mejor calidad, en lugar de traer mejor calidad, porque eso también es plata. Han traído una gasolina aditivada, probablemente con mayor saturación de manganeso, que al mezclarse después en forma descontrolada con el etanol está produciendo una mezcla inestable que termina oxidándose, porque al final aquí la única explicación es que al momento de pulverizar, que es saliendo del inyector o a la salida del carburador, esa mezcla reacciona con el oxígeno que encuentra y comienza a formar estos depósitos de brea. Entonces, en un principio se veía una mejora, sí, por supuesto, porque el motor estaba limpio, pero comenzó a depositarse esa brea y ahora el motor está sucio y comienza a colapsar. ¿Y cuáles son los motores que más colapsan? Los que tienen, por ejemplo, una precámara o que la pulverización, luego de la pulverización pasa esa mezcla por las válvulas. No todos los motores funcionan igual. Los motores con carburador son más sensibles. ¿Por qué? Porque el carburador está antes, pulveriza en el múltiple de admisión y eso va después al motor, pasa por las válvulas, y eso es la explicación de por qué se satura totalmente el múltiple de admisión con esta brea. Ahora, en lo que he podido ver, este depósito
En los talleres en Santa Cruz, cuando uno abre el motor sigue siendo húmedo, sigue siendo pastoso, sigue siendo un líquido viscoso. En los reportes que he visto de La Paz, ya no es pastoso, o sea, es un sedimento seco, pero también en el múltiple admisión. Entonces, algo tiene que ver ahí esa estabilidad de la mezcla. Creería yo que lo de La Paz se puede estar generando, no sé, en vehículos que transitan por la zona de los Yungas, donde es cálido, entonces se replica una situación ambiental similar a la que tenemos acá, y eventualmente colapsa el vehículo y bueno, lo llevan no a los Yungas a reparar, sino a La Paz. Entonces, creería que algo por ahí puede estar pasando actualmente. Ingeniero, en ese sentido, con la explicación que nos acaba de dar, el tema pasa específicamente por la mezcla. El etanol es lo que está produciendo este conflicto al mezclarlo con la gasolina. No, el etanol no, de ninguna manera. A ver, por ahí decía el ministro sus ejemplos de que la cocina es más. Vamos a utilizar eso para que nos entiendan, el ministro principalmente, porque antes daba miedo hablar del gobierno, esperemos que ahora por lo menos el gobierno no sea tan represivo y permita a la gente que un poco se esfuerza por entender estos temas que exprese su opinión. La sal es un condimento para la comida, pero si usted le tira un terrón de sal y no lo mezcla, probablemente alguien se come ese terrón de sal y no le va a parecer nada agradable esa comida. Pero eso no hace que la sal sea mala. El malo fue el que puso la sal como sea. Ajá. Pasa lo mismo aquí. El etanol no es malo, porque si fuera malo el etanol ya hubieran colapsado Paraguay, Brasil y muchas otras economías donde tienen niveles de etanol mucho más altos. El etanol levanta muchísimo el octanaje. El problema del etanol es que tiene una capacidad calórica baja. Entonces, al final, lo que mueve no es ni la gasolina, nada, es la energía que está almacenada en la gasolina, que está almacenada en el etanol. Y cuando uno echa una gasolina que tiene más etanol, al final el poder calórico final de esa mezcla puede ser que sea un poco más bajo, por lo tanto va a necesitar más combustible para recorrer más distancia. Eso es, digamos, el efecto térmico, bueno, la transformación de energía, porque al final un motor es un elemento que transforma energía, es una unidad de transformación de energía, transforma energía química o bueno, la energía fósil, si se quiere, en energía mecánica para movimiento. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que tenga el combustible, va a poder mover más o menos el vehículo. Entonces, el etanol no tiene tanto poder calórico, pero tiene mucho octanaje. ¿Qué significa el octanaje? Que soporta mejor la compresión, o mejor dicho, no arde la mezcla por sí sola por la temperatura de la cámara. Una gasolina con un octanaje bajo, al momento de comprimir, cualquier gas cuando se comprime de golpe se calienta. Y lo que pasa es que la gasolina, si tiene un bajo octanaje, o un octanaje bajo significa que la gasolina no soporta mucha temperatura. Entonces comienza a arder por sí sola y luego le viene la chispa. Entonces es una mezcla que no, es un encendido que no está controlado. Entonces para ello se necesita un nivel de octanaje específico. Entonces, ¿el etanol por sí solo es malo? No. ¿Por qué? Porque eleva el octanaje. El etanol ayuda con el octanaje. ¿Qué es lo que está mal aquí? Todo nuestro proceso está improvisado. Para que el etanol funcione, esos tanques tienen que estar primero cerrados. Hoy son atmosféricos. ¿Qué significa? Que si yo tengo un elemento que por naturaleza es higroscópico, es decir, que chupa agua del aire, si lo dejo al aire, no hay que hacer mucha ciencia para darse cuenta que ese elemento va a comenzar a hacer lo que él sabe, que es sacarle la humedad del ambiente. Entonces, sale el cisterna se lo carga en forma atmosférica, no se lo carga en vacío, no es que hay un sistema especial de carga. Llega al surtidor y todos han visto cómo pasa del cisterna al surtidor. Se abre una tapa, se pone una manguera al surtidor, al cisterna, y se vierte al tanque atmosférico, abierto, al aire libre. Entonces, cuando pasa eso, ese aire tiene pues humedad. Y ese alcohol va a chupar humedad, va a agarrar humedad. ¿Cuánta humedad va a agarrar? No tenemos cómo medirlo. ¿Por qué? Porque va a depender de la humedad relativa del ambiente en ese momento, en el momento que se abra la tapa. Ahora, van a decir, sí, pero lo mismo pasa cuando le pones al tanque de gasolina. Sí, pero ahí la etapa o el periodo de exposición es corto. En cambio, en el otro lado, el tanque está abierto.
y luego se van bajando los 20, 30 mil litros, lo que fuera del tanque en el surtidor, y eso se abre para revisar el nivel. Entonces todo ese tiempo está entrando aire que, dependiendo de la zona, va a tener más o menos humedad, dependiendo del clima, de la época del año y demás, va a tener más o menos humedad. Da la casualidad de que ahora que hemos tenido más épocas de lluvia, probablemente más humedad en el aire, qué sé yo, esté ese etanol agarrando más humedad. ¿Tiene la culpa el etanol? No, porque es su naturaleza. O sea, así como él tiene buen octanaje, también tiene la característica de que absorbe humedad del aire. Entonces, no es el etanol, es cómo lo estamos utilizando. Va por ahí, creo yo, el problema. Ahora, ¿hay alguna forma para darse cuenta de que está fallando ya el motor producto de esto? Es decir, si yo tengo un vehículo, ¿tengo alguna forma de saber que está fallando para, no sé, hacerle una limpieza, un mantenimiento, antes de que termine de dañarse realmente el motor? Uno de los primeros síntomas que he visto en esta nueva ola de fallas, además de funcionamiento inestable, es que el motor le cuesta encender en frío. En la mañana no enciende muy rápido. Después empieza un sonido, es como un leve golpeteo que en sistemas hidráulicos de activación de válvulas, en los botadores hidráulicos, es cuando fallan los botadores hidráulicos comienza a sonar como una especie de golpeteo. He escuchado algo similar ahora, es decir, cuando se enciende el vehículo hace como que estuviera martillando un poquito, como un tac, 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 como una máquina de escribir por unos segundos, que creo yo que es el instante en el cual las válvulas están comenzando a generar resistencia y el motor todavía puede vencer esa resistencia, y ahí es donde suena, hasta que eso agarra temperatura y bueno, ya ese líquido viscoso con temperatura termina siendo menos viscoso, un poco más líquido, y ya deja de sonar. Pero si nosotros escuchamos un pequeño golpeteo, un pequeño, como que estuvieran golpeándola en el motor, sería bueno ir al taller antes de que colapse. Igual, si sentimos que le cuesta arrancar, hay que revisar el motor. ¿Hay la posibilidad de resolver este tema rápido, ingeniero, tomando en cuenta lo que usted dice, el proceso de la mezcla? Y yo entiendo que eso, para generar un nuevo proceso, vamos a tener que primero invertir plata y segundo, esperar un tiempo prudente para ver si se puede o no. Claro. A ver, si es cierto lo que yo estoy pensando, la solución es también tremendamente simple. Vendamos dos gasolinas. Una que tenga gasolina sin aditivos y puro etanol, y ahí sí le vamos a poder subir el etanol al 30% si quieren, pero que no tenga aditivos, que eliminemos la posibilidad de generar reacciones que pongan la mezcla inestable. Y por el otro lado vendamos gasolina aditivada. Entonces, en vez de que tenga X porcentaje, pongámosle más aditivos, al punto de que podamos compensar ese octanaje solamente con aditivos. De tal forma de que utilicemos el etanol que necesitamos por un lado y por el otro lado sepamos que es una gasolina aditivada que probablemente va a tener otras características, pero parte por decir la verdad. Es decir, ya, aquí está, esta gasolina tiene 30% de etanol y esta otra gasolina no tiene etanol, pero tiene más concentración de manganeso. ¿Va a ser totalmente inofensivo? No, el manganeso al final va a saturar de alguna forma catalizadores, va a tener un efecto. No es que yo muevo algo y no pasa nada. Eso solo funciona en las películas. Aquí, si se toca algo, va a haber un efecto, va a haber una situación. Probablemente esa gasolina que tenga más etanol tenga un menor rendimiento, pero no va a hacer colapsar los motores. Lo único que va a pasar es que para andar 100 kilómetros probablemente necesite un 10 o 20% más de combustible. No sé, estoy hablando de memoria porque habría que hacer el experimento. Lo cierto es que al tener menos poder calórico, tengo menos energía que transformar a energía mecánica. Y la gasolina que tenga más concentración de aditivos o que haya sido corregida a punta de aditivos, es probable que también tenga un efecto negativo en el sistema de escape. Pero a ver, si yo sé que me va a hacer mal, ya no es pues, ya es problema mío, yo definiré cómo lo voy a encarar. Y lo cierto es que en Bolivia no se cambian los catalizadores, se los saca. Lamentablemente, nuestros sistemas de control de emisiones, nuestras normativas en control de emisiones, es un saludo a la bandera. Y también tiene lógica, porque, a ver, quemamos millones de hectáreas de bosques y todos se hacen a los locos mirando al techo y no vamos a preocupar por el humo que pueda salir de un catalizador tapado. Entonces,
Hay que ser un poquito más coherente. Lo mismo que con los transgénicos, por ejemplo. No, los transgénicos lo tienen al productor en jaque y resulta que todo lo que compramos después es transgénico. La harina que compramos es transgénica, todo es transgénico. Entonces, pasa algo por ahí. Hay que adaptarse a la realidad del terreno. No podemos decir, no, que cumplo la norma. Está bien, puedo cumplir la norma, pero ¿cuál es la realidad mía? Yo lo que tengo que hacer es satisfacer la realidad mía. ¿Qué necesito? Y entonces, ahora, quizás, separando las dos gasolinas, gasolina A y gasolina B, usted elija, señor. Ya sabe las consecuencias. ¿Listo? Entonces, de esa forma, las mismas concesionarias automotrices van a poder adecuar planes de mantenimiento específicos en función del tipo de gasolina que uno use. Los talleres van a poder anticipar qué tipo de intervenciones van a tener los vehículos en función de la gasolina que mayormente usa el vehículo y no se van a dañar. Pero si seguimos en esta incertidumbre, lo más probable es que se sigan dañando. Ingeniero, yo quiero agradecerle mucho por este tiempo y por la explicación que nos ha brindado. Un placer y estamos a su servicio para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un gusto poder colaborar.